La herramienta FoodSafe puede ser utilizada por cualquier grupo interesado en mejorar la sustentabilidad alimentaria. Por ejemplo, organizaciones comunales, grupos de vendedores, grupos de consumidores, ONGs, gobiernos y científicos. Para aplicar la herramienta FoodSafe, el primer paso es organizarnos con un grupo de personas interesadas en transformar un sistema alimentario y volverlo más sustentable. Por ejemplo, grupos de agricultores rurales, representantes de cooperativas, grupos de mujeres, miembros de los municipios y comunidades indígenas. Solo un proceso participativo puede generar transformaciones robustas. Por lo tanto, necesitaremos tiempo para discutir y generar consensos. Creamos un espacio para hacer un taller. Es muy importante reconocer que existen diferentes tipos de conocimiento y que todos son valiosos cuando hacemos diálogos. Por eso, evitaremos utilizar términos que generan segregación social, como por ejemplo profesional, no profesional, científico, no científico, o de estado civil, o religión, entre otros. Analizamos juntos cómo funciona el sistema alimentario en un mapa, donde trazamos el área geográfica del sistema, su dinámica y nos preguntamos, ¿cómo está el paisaje? Es decir, condiciones del suelo, del aire, del agua y de la agrobiodiversidad. ¿Dónde se encuentran las organizaciones y los actores? Por ejemplo, empresas, gobiernos, sociedad civil presente y los que no están presentes pero que son importantes. Para hacer la cartografía recomendamos incluir los siguientes dibujos. Dibuja todas las rutas de comunicación, las carreteras, los ríos, entre otros. Dibuja también los lugares donde se producen los alimentos. Marca los lugares donde se encuentran los insumos agrícolas. Por ejemplo, la tienda de la granja, el patio de una casa, la casa de un vecino. Marca los lugares donde los intermediarios recogen, almacenan y venden los alimentos, que incluya además los lugares donde se procesan los alimentos, por ejemplo, los nombres de las empresas. Dibuja los centros de comercialización, mercados, ferias y tiendas. Incluye, si es necesario, los prestamistas, los bancos y otras fuentes de financiamiento. Los lugares de consumo de alimentos, como restaurantes, tiendas de barrio, vendedores ambulantes. Si se conoce, indica de dónde proceden los alimentos importados. También se pueden utilizar algunos códigos para representar estos temas. Por ejemplo, una línea con una flecha indicando el movimiento o flujo. Otra línea interrumpida indicando las condiciones inadecuadas. Un triángulo indicando la infraestructura. Un círculo indicando personas o grupos. Cuando tengamos el mapa listo, imaginemos que este es un primer paso para hacer posible un proceso de transformación.